juego encima de la mesa. Hay dos elementos importantes en el juego, ¿no? Que es los colores y el diseño, que se han hecho con la idea de que sean también atractivos, ¿no? Entonces yo creo que se ve que son atractivos, que apetece cogerlos, ¿no? Un poco desde esa realidad. El juego tiene como varios objetivos, ¿no? Que lo iremos desgranando a lo largo de la presentación. Pero para empezar, pues el juego tiene que ser o pretende ser una herramienta que nos ayude a mejorar nuestro conocimiento, ¿no? Vamos a poder acceder a conocer por realidades en las que, como decían en la presentación, de realidades que a veces no hablamos habitualmente en casa. Nos va a permitir, digo nos, porque esto no es algo que van a jugar solo los niños, vamos a jugar todos, ¿no? Nos va a permitir mejorar las habilidades sociales, especialmente a ellos, y tiene como objetivo fundamental poder trabajar en la educación de valores, ¿no? Los valores van a ser algo que va a estar presente a lo largo de todo el juego. ¿Cuál es un poco la metodología de trabajo del juego? Pues va a trabajar fundamentalmente trabajando desde la narración, desde contar historias, ¿vale? Pero con la pretensión de que sean momentos de diversión, no que sea algo que decimos, bueno, nos tenemos que poner a jugar, ¡puf, qué esfuerzo! Pretende también que sea un momento divertido para disfrutar dentro de la familia o de los diferentes contextos en los que los vayamos a poner en marcha. La narración, lo veremos luego, genera creatividad, genera fomentar el ingenio, genera espacios de invención, pero también espacios de compartir, ¿no? Porque vamos a ver luego, más adelante, que la narración a veces es individual, pero a veces es compartida, ¿no? Dependiendo de cómo la podamos utilizar. Y por último, nos va a permitir acercarnos a diferentes realidades sociales y también nos va a permitir fortalecer nuestra dimensión espiritual, que yo creo que también es importante. Vale. ¿A quién va dirigido el juego? El juego no es que vaya dirigido, es un juego perfecto no es que va dirigido a una persona en concreto, sino que es un juego perfecto para jugar en familia, evidentemente. Yo que sepáis que ya se lo he ido vendiendo, en el buen sentido, a algunas de las familias con las que trabajo, ¿no? Como un elemento que pueden utilizar para jugar en casa. Va dirigido a centros educativos porque luego vamos a ver con Sonia que tiene incluso un formato web que nos va a permitir no solo en formato papel, sino en formato electrónico, que esto también es muy interesante, muy innovador, y nos va a permitir también poderlo utilizar en espacios de apoyo a familias y a menores o en grupos de jóvenes. Es decir, tiene muchas posibilidades el juego en ese sentido. Seguimos. Vamos a la parte práctica del juego, ¿vale? Como lo tenéis encima de la mesa, ¿vale? Yo creo que lo veis. El juego tiene 8 dados con iconos, los veis aquí delante, que yo no los veo, de madera, ¿vale? Ahí. 20 cartas de continúa la historia. Vamos a ver que las 20 cartas trabajan, por un lado, historias que tienen que ver con sensibilización, con realidades sociales, y otras que trabajan temas que tienen que ver con la comunicación, las relaciones familiares, la vida en familia, ¿vale? Veis, ¿no? Un dado rojo, que no sé si se ve por ahí. El dado rojo es el que genera el poder introducir creatividad, luego lo vamos a ver, ¿no? Formas diferentes de contar las historias. Y por último tiene 5 cartas adicionales donde se explican las instrucciones del juego y donde también se presentan los valores y las características de las entidades que han trabajado con este juego, ¿vale? Os vamos a explicar, porque si tú tienes los dados y no sabes nada de ellos, los miras y dices, ¿y esto qué es?, ¿no? Entonces vamos a ver que los dados tienen una función muy importante, que es dotar de elementos para narrar la historia. Y que tenemos diferentes tipos de símbolos vinculados a los dados que nos van a permitir introducir muchos elementos diferentes dentro de la historia. Vamos a ir viendo los diferentes grupos de símbolos que tenemos dentro de los dados. ¿Sí, no, Sonia? Okay. Perfecto. Vamos a tener en algunos de los dados símbolos que tienen que ver con los valores. Nos vais a decir, algunos símbolos son muy generales. Esa era la idea también de que los vierais. El símbolo tiene la idea de generar creatividad, es decir, hay símbolos que son muy universales, compartir, ¿no? Todos tenemos en el móvil, cercanía, tenemos el símbolo de ubicación, participación. Entonces son símbolos que transmiten valores, pero que también tienen una parte de creatividad que permite a las personas que jueguen incorporar elementos con estos símbolos, ¿vale? Entonces tenemos eso, símbolos de valores, tenemos símbolos que nos van a permitir incorporar protagonistas dentro del relato, ¿vale?
Niños, personas mayores, por ejemplo, veis un árbol. El árbol tiene que ver con la naturaleza, ¿vale? O robot, pues tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la parte informática, mecanizada, tecnología, ¿no? Que podamos incorporar en esta historia. Luego vamos a ver que también en otro espacio incluso vamos a incorporar el móvil como un lugar, lo vais a ver, ¿no? Porque son elementos muy presentes dentro de la familia y dentro de las historias de los menores y jóvenes. Vale. Además vamos a incorporar, y hay símbolos en los dados, diferentes agentes de cambio y de apoyo. Bueno, aquí veis, esto es claro, la iglesia, la espiritualidad, el ama con el bebé, todo lo que tiene que ver con las relaciones familiares, los vínculos, ¿vale? Y luego hablaremos de resiliencia, la Wungu y Cáritas. Herramientas de acción, ¿vale? Vamos a ver instrumentos que nos pueden ayudar en el desarrollo de la historia, que nos introducen acción, la Biblia, ¿veis? El ordenador, la tecnología sale continuamente, el dinero. Y luego hemos incorporado algunos símbolos que no tienen que ver con la no capacidad de ver o con la no capacidad de oír. Tienen que ver con las limitaciones en situaciones que se puedan dar en cuanto a vivencias más emocionales y relacionales. También tenemos elementos que tienen que ver con la inclusión y con la exclusión, gritar por todo lo que tiene que ver con la agresividad y las relaciones difíciles, discapacidad, vulnerabilidad, bueno, concertina. Algunos nos diréis, ¿podríais haber elegido algunos símbolos en algún caso mejor? Pues puede ser. Hemos trabajado y hemos tratado de buscar el que se adapte más a cada una de las situaciones, ¿vale? Y luego tenemos algunos símbolos mixtos, que por ejemplo aquí pues la brújula para orientarnos en el camino, la luna por el momento del día, ¿no? Luna, noche, elegimos noche porque la noche da mucho juego, huella de paso, y luego los elementos, ¿no? De la naturaleza, viento, agua, incluso en algún momento hablamos de fuego, ¿verdad? Pero bueno, tiene que ver un poco con, para poder incorporar estos elementos. Dados que tienen que ver con las emociones, para que yo pueda trasladar en la historia qué emoción estoy viviendo en ese momento, ¿vale? También lugares físicos, lo que os decía, el móvil es casi un lugar físico porque transcurre mucha parte de la vida de los jóvenes, de los menores y también de las familias a través del móvil, ¿vale? Coche, móvil, hospital, colegio, parque, casa. Estos serían los dados con los que podríamos jugar e incorporar símbolos que nos van a permitir incorporar elementos dentro de la historia que vamos a crear. Vale. Por último, tenemos un dado especial que yo os decía que es el dado rojo. El dado rojo lo que nos permite es incorporar formas de narrar la historia. Entonces podemos hacerlo a través de mímica, lo podemos hacer a través de dibujos, podemos incorporar una canción en el relato a la hora de contar la historia, un baile, ¿no? Hemos tratado de incorporar elementos que son muy cercanos, ¿no? A nuestros chavales, yo no sé, pero nuestra experiencia en muchos espacios con menores es que lo de bailar y cantar, sobre todo en culturas que no son las nuestras, es muy interesante a la hora de incorporar a las historias, ¿vale? Cada uno que pueda elegir la variante y luego que yo pueda hacerlo solo colaborar. Vamos a ver que hay dos variaciones, dos posibilidades de jugar. Yo puedo jugar iniciando la historia, ¿vale? Y luego continuar la historia con otras personas, es decir, yo la inicio y la persona que está a mi derecha continúa con la historia, ¿sí? Que fundamentalmente esto es más fácil con familias y con menores o con espacios grupales con menores más pequeños, porque compartir la historia es más fácil, ¿no? Pero también podemos generar la historia una persona sola, con personas más mayores, ¿no? Con menores más mayores, ¿vale? Tenemos las dos opciones, junto con la posibilidad de incorporar el dado rojo en cualquiera de las dos opciones. Esto sería un poco los instrumentos del juego. Las cartas, que no las hemos puesto ahí, pero este es el formato de las cartas, todas tienen un letrero arriba o abajo, dependiendo que esté en castellano o euskera, que pone continúa la historia. Entonces tiene el inicio de la historia, narra una situación, una historia para que la continuemos, ¿vale? De estas dos formas. Por repasar un poquito, ¿no? ¿Cuál sería, para cerrar esta parte más de presentar el juego, la dinámica y sobre todo la parte más física? ¿Cuál sería la función del juego? Más allá de que nos ayude a pasar un rato entretenido, más allá de que transmitamos valores. Es un elemento perfecto para trabajar con la educación de valores. Con el juego se busca apoyar a los niños para que adquieran y refuercen aprendizaje. Y luego es un elemento que a nivel emocional, pero también a nivel de generar espacios narrativos y creativos, que luego lo vamos a ver,
es un espacio muy resiliente, porque la creatividad, yo creo que todos sabemos que es un elemento muy vinculado a la resiliencia, lo cual también nos incorpora un elemento muy interesante a trabajar con familias que a veces les viene muy bien trabajar porque necesitan, ¿no?, refuerzo y elementos que les permitan salir de situaciones complicadas. Facilita la interacción y ayuda a mejorar las relaciones sociales. También nos permite adquirir competencias y, por último, y bueno, pues a mí me parece muy importante, mejora las relaciones afectivas y familiares. Y si no, vamos a recordarnos el vídeo que nos ha puesto Carlos, ¿no? Es decir, nos permite un espacio de comunicación en familia, nos permite un espacio donde trabajar cómo trasladar afecto, nos permite trabajar todo lo que es elementos propios de la familia que si no, no tendríamos un espacio, ¿no? Algunas de las cartas introducen situaciones que van en esta línea. Y por último, y yo con esto acabo y le paso a Sonia, que nos va a hablar más de toda la parte virtual, los valores educativos, traslada valores educativos el juego y se trabajan en el juego. ¿Y qué valores educativos que más destacamos que se pueden trabajar con este juego? La igualdad con semejantes. Vamos a ver en las situaciones que tienen que ver con sensibilidad, con trabajar, ¿no?, conocer otras realidades diferentes, que esto está. Aceptación propia de las demás personas. Empatía y solidaridad. Diversidad, respeto y tolerancia. Y, por último, identificación con las otras personas y con personas que a veces están muy lejanas a nuestra realidad o que no es algo que vivimos desde la cercanía. Y, bueno, pues AIMBAT como juego va a ser una herramienta dentro de los materiales de la campaña de Navidad de Cáritas Vizcaya dirigidos a niños y niñas, con lo cual, bueno, pues es un momento especialmente interesante y bonito, ¿no? La cercanía de la Navidad es un momento muy especial para poder trabajar con un juego de estas características. Claro, nos encontramos con que estamos con esta idea, ¿no? Carlos y John, pues eso, tenían este sueño de hacer, y llega nuestro querido o maldito COVID, y entonces decimos, claro, esto es un juego que para jugar hay que manipularlo, ¿no? Y en las aulas, pues con más razón para tener ese cuidado, decimos, bueno, pues vamos a hacer la versión virtual del juego, y es esta. Está en construcción, faltan muchas de las traducciones, a euskera, pero bueno, esta es un poco la idea, ¿vale? La idea general. Como veis, aquí va a aparecer un poco lo que sería el resumen de lo que está comentando Ana, ¿no? Cuál es un poco el juego, la idea del juego, en qué consiste. Luego entraría lo que es quién es Cáritas, quién es Lagungo, y se puede entrar y nos lleva a las páginas web de cada entidad, ¿vale? No voy a meterme. Luego, para empezar el juego, le damos aquí y podríamos... una cosa importante, yo como estoy ya me he metido antes, no me hace meter mi correo electrónico, pero hay que registrarse, ¿vale? Simplemente es correo electrónico y te das de alta con una contraseña. Y eso siempre va a ser como entres. Eso para nosotros nos viene bien porque ya queda identificado qué persona ha entrado. Podemos saber a nivel de estadísticas de funcionamiento del juego cuántas veces ha entrado, cuánto tiempo ha estado en cada partida y demás, ¿vale? La nueva partida. Empezamos la partida. Van a salir los 8 iconos y luego el dado rojo. Como comentaba antes Ana, en las modalidades las dos formas del juego, una persona empieza la partida, le va a salir una situación de partida, ¿no? Si entra por euskera, será todo en euskera, y si entra por castellano, será todo en castellano, ¿vale? Entonces, va a elegir uno de los 8 dados, los va a elegir. Al elegirlo, ahora no lo puedo hacer, pero cuando salgan ya todos, se marca. Va a quedar marcado, ¿vale? De manera que el que tiene a su derecha, cuando es una historia compartida, va a tener que elegir entre los 8 dados restantes. O 7. Esto lo que va a suponer es que la persona se está posicionando también en qué quiere elegir, qué símbolo quiere elegir. Y se supone que a medida que van quedando menos dados, la historia se va a complicar un poco más, porque igual tiene menos relación con la historia inicial, ¿vale? Eso también es lo divertido. En esta situación también puedes elegir el dado rojo, que va a salir al final también, y en el momento que el jugador quiera, cuando es una historia compartida, lo puede dar, lo puede seleccionar y puede hacer esa parte pintada, la puede hacer cantada, mímica, bueno, las diferentes modalidades, ¿sí? Diviértete más usando el dado rojo. Y ahora, pues sale. Y ha salido, pues que la puedes compartir con otra persona a la vez, con otro jugador.
Importante de esta versión virtual, aparte de que no hay que manipular nada, lo podemos proyectar contra la pizarra o en casa, como queramos, es que hay una parte que no tiene la física, y es que hay una parte interactiva en el que los jugadores pueden aportar nuevas historias a la web, ¿vale? Ahora mismo no hay relatos, pero aquí podrían ir saliendo los diferentes relatos o bien mis relatos o los relatos de los demás, ¿vale? Añadir relato, y lo añadiríamos aquí. Aquí podríamos poner y podríamos empezar a escribir aquí el relato, ¿vale? También podemos subir fotos siempre y cuando hay un aviso de que, pues bueno, que no salga la cara, si es un menor, ¿vale? También se pueden subir, dijimos, historias, fotos, bueno, no sé si me falta alguna cosita, pero bueno, que es una cosa en la que podemos ir alimentando, ya sé cuál, la que propuso Carlos, que es poder añadir nuevas situaciones de partida, nuevas cartas, porque este juego lo que tiene en la parte virtual es que podemos actualizarlo, de manera que podemos ir añadiendo más símbolos, podemos ir añadiendo más situaciones, más cartas. Esta sería un poco la propuesta. ¿Cómo adquirir el juego? Hemos pensado que la propuesta de la parte física se puede adquirir tanto en la sede de la Gungo como en la sede nuestra, hablar con también, bueno, ya está con algunas entidades habladas, con Jaquín Vide, con la Red Coopera, con Kidenda, que también hemos comentado, hablar también igual con algunos centros educativos y con Scout Up, ¿no? Podría ser. Y luego la versión virtual simplemente te tienes que dar de alta, ¿vale? En el esto. Habéis visto todo el rato desde la presentación que hay una parte que es donativo, ¿no? Esto estamos por definir todavía, pero la idea sería que no tiene un precio exacto, nosotros no lo vamos a vender, sino que las personas que quieran colaborar con nosotros va a ser también un poco la excusa al juego, ¿no? Un poco desde ahí. Y luego, como ejemplo, os vamos a poner un vídeo. Hoy me he levantado con dolor de cabeza y dado que mi ama tiene que ir a trabajar, me tengo que quedar en casa sola. Pienso ir a la iglesia. Igandean, mesatik irtetean, amonaren etxera joan ginen bazkaltzera. Triste nabaritu nuen, bera ez zuen ezer esan. Eta nik maitatzen diot. Pues esto es hainbat, jolasa.